Hola, el día de hoy hablaremos sobre los derechos de autor y de marca detrás del Chavo del Ocho. Empezaremos por decir que es una producción audiovisual donde se involucran diversos derechos patrimoniales de autor, sobre la misma obra audiovisual, sobre los personajes, sobre la música especialmente creada en los programas y sobre las frases célebres, así como derechos de los artistas sobre sus interpretaciones, las cuales pueden ser simples interpretaciones o llegar a ser interpretaciones que podrían anteponerse incluso ante el ejercicio mismo del derecho de autor del titular que creó el mismo personaje que se interpreta. En el caso de la obra de Chespirito, la televisora tiene derechos sobre el material grabado, pero Chespirito se reservó los derechos de los personajes, los libretos, argumento, guiones y diálogos, así como de la mayoría de las canciones de los programas que son composiciones del mismo Chespirito, y en general todo el material literario de Roberto Gómez Bolaños, ahora bajo titularidad de sus herederos. Sobre este punto es claro que Roberto Gómez Bolaños, como creador de los diferentes personajes de la vecindad del Chavo, del Chapulín Colorado, entre otros, era el único titular de los derechos patrimoniales de aquellos, con cierta limitación respecto del personaje de la Chilindrina, que más adelante abordaremos, por lo que sus herederos tienen el derecho exclusivo de utilizar dichos personajes en obras audiovisuales, sea en el formato que dispongan, dibujos animados, historietas, textos literarios, merchandising, etc., y con un alcance mundial. Sin embargo, el tema se complica si se asume la posición de otorgar derechos adicionales a los intérpretes de sus personajes, cuya interpretación es tan particular y trascendental que al parecer deberían tener derechos más allá del simple derecho conexo de autor con cargo a su regalía. En efecto, la Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor reconoce un derecho distinto al intérprete, denominado reservas de derecho, al uso exclusivo que faculta a usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza, incluyendo los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Podemos decir que en México, al menos de una manera parcial, se reconoce la impronta del autor en el personaje y sin calificarlo como obra, se concede mediante el otorgamiento de una reserva de derechos, facultades de uso y explotación respecto de las características físicas y psicológicas de dicho personaje, pero no solo a su autor, sino a cualquier tercero que lo solicite y cumpla con los requisitos que para dicho trámite establece la legislación autoral, con la cual este esfuerzo legislativo se ve soslayado en demérito de los autores de personajes. Reiterando que no se trata de la obra del fallecido actor, la cual heredó Roberto Gómez Fernández, el representante legal de Mesa añadió: los derechos de propiedad intelectual sobre todo el acervo vinculado a Chespirito y los personajes que derivan no hay ninguna pugna en lo absoluto. Lo que no se mencionó fueron los derechos biográficos, derechos de vida y derechos de imagen propios de la persona, es decir, de don Roberto, por lo cual nadie puede negociar sobre ellos para obtener un beneficio. En tanto, no se determina quién y cómo le corresponderían a cada una de las personas que se tengan que ver beneficiadas por la asociación. Ahora bien, quisiera agregar, el caso de Chespirito lleva tres vertientes, que son los derechos de propiedad intelectual, de autor y derechos de comercialización y de marca, y los derechos de reproducción y regalías, que en este caso no todos le pertenecen a Roberto Gómez Bolaños. Por ejemplo, vamos a ver caso por caso. En cuanto a la propiedad intelectual y de autor, atañe al registro de idea y creación de contenido, nombres y personajes, el cual le pertenece al autor intelectual, que es Roberto Gómez Bolaños. Un claro ejemplo de esto es que una vez terminada la serie o programa, ninguna de las personas que ocupaban los personajes podían ocuparlos ni comercializarlos, ya que existía un registro ante el INPI de derechos de autor que le correspondían a Roberto Gómez Bolaños. Ejemplo: la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves no podía ocupar el nombre en ningún lado, ya que no tenía los derechos del personaje. Inteligentemente esperó a que la licencia expirara ante el INPI y ella compró los derechos del nombre y del personaje, por eso es que puede ocupar el nombre. La otra parte,
Los derechos de reproducción y regalías le pertenecen en una parte a las televisoras donde laboró y podría ser otra parte a su familia, dependiendo fuera el caso. Y los derechos de comercialización y marca le corresponden al heredero en cuestión, que puede hacer uso y comercialización de la marca. Hasta el 2020 le pertenecían los derechos a Televisa, pero ya no quiso pagar. Chespirito le cedió los derechos a Televisa, ahora son de su hijo. Por tal forma, ya no transmiten Chespirito en ningún programa.